En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, reunidos para la celebración de nuestra fe, seguimos así unidos unos con otros, orando por las necesidades del mundo entero, orando por nuestras familias, por nuestros amigos. Recordamos en la presencia de Dios nuestro Señor, sobre todo a los enfermos, a quienes están sufriendo, a quienes no le están pasando bien, a quienes no tienen trabajo. Oramos en estos días también que la Iglesia nos invita a recordar a quienes se nos han adelantado de este mundo. Hoy recordamos también a todos los difuntos, a todos los que se nos han adelantado en estos años terribles de pandemia. Oramos y ofrecemos hoy nuestra oración por todas las víctimas mortales del COVID. Oramos por cada uno de ellos y por los difuntos olvidados. Nos unimos en oración por el eterno descanso de Lupita Terés, de Diego Óscar Olmedo, de Maester Carballido, de Carlos Cancino, de Óscar Guillermo Alday, de Gabriel Ramírez, de Javier Ponce Martínez, de Raimundo Zamudio, de Blanquita García, de María Eugenia Flores Tapia, de María del Carmen Luz Torres Sánchez, de Lucía Medina, de Marta Morales, de Anastasia Hernández, de Guillermo Meléndez, de Josefina y Guillermo Meléndez Reyes, de Margarita Hidalgo Martínez, de Emilio Jiménez, de Silvia Salgado. Oramos por todos ellos para que el Señor los tenga ya en la paz del cielo y a sus familias les dé el consuelo y la paz. También nos unimos en oración por la salud de Pablo Polcarz, de Andrea Carranza, de David Romero, de Roberto Carreto Molina, de Patricia Frisbe, de Tomás Prox y de Rocío Cordobés Mendoza. Oramos por ellos y por sus familias. Por las necesidades de cada uno, con lo que traemos en nuestro corazón, participamos de nuestra celebración. Iniciamos, como siempre, invocando primero el perdón misericordioso de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo Jesús proclamara desde la cruz como Madre nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de María, crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles,
¿Acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, cuanto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos. No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. Y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Todos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir sus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Todos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Todos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Todos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo Jesús esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados.
porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. En la experiencia podemos comprobar también esto que hoy en la palabra de Dios, en la palabra de salvación, hemos escuchado. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces tenemos un cierto punto de vista y vemos las cosas de una manera o de un lado nada más y nos empecinamos y a veces creemos que esa es la única forma de ver las cosas y queremos imponer nuestra visión de las cosas sobre otros más, y que también incluso llegamos a conflictuarnos tanto, llegamos a dolernos tanto, o en otros casos a victimizarnos. Ay, nadie me entiende, yo soy el malo, yo soy la mala, nadie me quiere, ya mejor que me muera. A esos extremos tan terribles que dividen familias, que dividen grupos, amistades, y no abrimos verdaderamente nuestra mente, nuestro corazón a la multiplicidad, a la maravillosa creación y a la realidad. A ver, yo les digo, por ejemplo, ustedes ven un color negro, ¿no? Pero también les puedo decir que no solo es negro, que también es blanco, ¿no? Simplemente hay que darle vuelta a las cosas. Y hay que saber contemplar la realidad con serenidad desde la perspectiva del otro, desde la mentalidad del otro. Alguna vez ya lo habíamos platicado, no solo sirve el diálogo es un primer paso, el saber hablar y decir las cosas, pero de nada sirve dialogar si queremos mantenernos en nuestras posturas. Si bien hay cosas a las que no podemos renunciar, también hay cosas, muchas más, a las que debemos aprender a ceder o a las que debemos aprender de los demás. El diálogo es el primer paso, pero la comprensión completa el diálogo. Hoy se le dice como empatía y cosas así, o saber ponerse en los pies del otro, porque si no nos metemos en conflictos graves, en conflictos no solo personales, sino en conflictos familiares y en conflictos comunitarios o sociales. Eso es lo que estaba sucediendo en tiempos de Pablo, cuando escribió esta carta que hoy escuchamos. Los judíos creían que Dios estaba enojado con ellos. Los judíos, para empezar, tenían unos dogmas, es decir, creían algo como de fe, creían algo invariable y lo transmitían de generación en generación. Ellos creían, por ejemplo, que Jerusalén era e iba a ser el centro del mundo, que ninguna otra ciudad era bonita, importante, que en ninguna otra ciudad se manifestaba Dios más que solo en Jerusalén. Pensaban, por ejemplo, también que la ley, solo la ley, 613 mandamientos, era lo que los podía salvar. No te salvaba tu bondad, no te salvaba tu inteligencia, no te salvaban las obras buenas, la generosidad, no te salvaba el amor, te salvaba cumplir la ley. 613 mandamientos. Ellos creían que eran los elegidos de Dios, que eran el pueblo elegido de Dios, y que los pueblos vecinos, los de al lado, por no ser judíos, ya estaban condenados. Que le echaran ganas, que fueran buenas personas y todo, estaba bien, pero no iban a salvarse. Pensaban, por ejemplo, que el pueblo de Israel llegaría con el Mesías a dominar el mundo y a conquistar todas las naciones.
Por supuesto que si pensaban así y la realidad era completamente distinta, pues estaban conflictuados y entonces decían, Dios está enojado con nosotros, Dios está encerrado en el cielo, Dios por eso no nos envía profetas, Dios por eso está permitiendo la destrucción de nuestros pueblos. Dios por eso ha mandado a los romanos y está permitiendo que nos conquisten. Había una dominación terrible romana sobre Palestina. Dios por eso ha querido, y es un castigo de Dios, la dispersión, la diáspora judía. Y lo admitían. Y por supuesto que nada de esto era realidad. Es ver la realidad de manera muy parca, ver la realidad de un solo lado, como al principio les decía. Por eso Pablo les escribe esto. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. ¿Acaso los judíos han tropezado para no volverse a levantar? De ninguna manera. Y les dice, hay una elección de Dios, pero es una elección para todos los pueblos. No hagamos a Dios chiquito, no hagamos a Dios tan pequeño que solo quepa aquí. No hagamos a Dios tan chiquito que lo hagamos a nuestra manera y lo hagamos un ídolo. Había un autor que me gustaba mucho repasarlo, que decía, dejemos a Dios ser Dios y aprendamos cómo es Él. El Papa Francisco suele siempre decir, esperemos las sorpresas de Dios, porque su actuar día a día, cuando abrimos el corazón y la mente, no nos deja de sorprender. Por eso el mensaje de hoy es, la salvación es para todos. Y esto trae consecuencias muy fuertes. Por ejemplo, en la iglesia todavía hoy corremos el riesgo de pensar que quienes estamos aquí somos los que nos vamos a salvar, que solo en la iglesia se puede salvar. De hecho, en la Edad Media se decía, ¿no? Extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso quiere decir, no es cierto, digo con todo respeto a todos nosotros, ¿no? Corremos el riesgo de querer que los demás piensen, vivan, sientan, actúen, caminen como nosotros. No es así. Necesitamos pedirle al Señor este espíritu de Pablo que nos dice, la salvación de Dios es para todos. A lo mejor necesitamos como Pablo un buen golpe, ¿no? Después de la caída, un buen golpe de conversión para poder pensar de manera distinta. Tercera, no condenemos a nadie. De repente en nuestras palabras llegamos a ser muy crueles y llegamos a decir, esto ya no tiene remedio, este ya no tiene remedio, este ya no se va a componer. Y algunos se lo llegan a creer tanto que dicen, no, Padre, oye, ¿cuáles son tus pecados? No, Padre, todos, he hecho todos, soy el peor pecador. Oye, que alguien se considere y se presente así, qué mala imagen de sí mismo tiene. Y también qué pésima autoestima ha de tener y cómo se ha de presentar ante los demás. Un pecado no nos hace el más pecador, así como una golondrina no hace verano, ni una tontería nos hace el más tonto. Pidámosle al Señor este espíritu de Pablo que nos permita abrirnos a la grandiosidad de la creación. Pidámosle al Señor este espíritu que nos abra a seguir recibiendo dones continuamente, regalos continuamente, que nos permitan ver la maravilla de la vida y así compartirnos maravillosamente con los demás. En el Evangelio Jesús lo dice primero con un ejemplo
Y después con una gran lección. El que se engrandece por querer imponer lo que él quiere, aquí haces lo que yo te digo. Aquí esto. Aquí así. Claro, debe haber reglas, ¿no? Debe haber coordenadas, debe haber dirección, debe haber cabeza. Porque si no, esto se hace una anarquía, esto se hace un desorden, ¿no? Sí, debe haber normas, ¿sí? Pero todas deben conducirnos hacia el bien y hacia la libertad, por supuesto. El que se engrandezca será humillado, pero el que se humilla, es decir, el que se abre, el que se vulnera incluso, expresándose, arriesgándose, será enaltecido. Que el Señor nos permita que al escuchar su palabra no nos escandalice. Que el Señor nos permita que al escuchar su palabra, sí, como a Pablo, nos sacuda y nos permita también seguir creciendo en esta conversión para darle lugar a Dios en nuestra vida, el lugar que le corresponde. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Presentamos nuestras ofrendas. Con nuestras ofrendas presentamos también nuestras intenciones, nuestras necesidades, lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas, nuestro corazón y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Convierte, Señor, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo estos dones que te presentamos, y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en el amor a María, Madre de la Iglesia, y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, pues demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque tú has enviado a Jesús para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor y por todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, como hermanos, nos atrevemos con fe y esperanza a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean
Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan consagrado, partido y compartido, que alimenta nuestra vida y hace crecer nuestra fe. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados a este banquete del Señor. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el pasillo central, en 2 filas, pueden acercarse para recibir la Sagrada Comunión. Con nuestra comunión nos unimos a la comunión de todos los hermanos y hermanas que participan de la celebración. Nos unimos a su comunión espiritual, a su oración. Nos unimos a sus intenciones, a sus necesidades, a lo que están pasando ahí en casa o en familia. Esta es la gran comunión de la Iglesia, la gran comunión de nuestra fe. De pie, por favor, oremos. Tú que nos has concedido en este sacramento la prenda de nuestra vida eterna, haz, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ilumine a todos los pueblos con la luz del Evangelio y santifique nuestros corazones con los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que los consuele, que los ilumine, que les dé la paz del corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre,
Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da su fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos. Un abrazo con mucho afecto. Gracias por venir de manera presencial a la Eucaristía. Que Dios los cuide, a seguirse cuidando también, por supuesto, de manera personal en casa. Gracias a todos los que participan en casa o en su trabajo, en cualquier lugar de la celebración válidamente. Que el Señor les permita que al escuchar su palabra también nos ayude a todos a hacer la vida. Un abrazo con mucho cariño para todos. Buen día.